Bien, estoy grabando, así que démosle viaje, pues. Movimientos estudiantiles, una presentación hecha por el Movimiento Amplio Revolucionario Hondureño en Ciudad Universitaria. Si me permiten un poquito. El surgimiento en Honduras es debido al fenómeno del el movimiento histórico que se llamó Grito de Córdoba. Muchas y muchos acá hemos escuchado sobre el llamado Grito de Córdoba, sobre la reforma universitaria que se dio en el seno de una de las universidades más conservadoras en Argentina, que se les estaban imponiendo rectores, cambiándoles las reformas curriculares, se les daban más o menos unidades valorativas, dependiendo la cantidad de dinero que se tuviera. Y aquí es el primer momento en el que se plantea la autonomía universitaria como forma de evitar la intromisión gubernamental. Somos todas y todos latinoamericanos, ¿verdad? Y sabemos, ¿verdad?, que vivimos un tiempo de dictaduras a lo largo de nuestra historia. Hemos vivido un tiempo de dictaduras generalmente militares. Entonces aquí sucedía esto en Argentina, sucedió en todas las universidades latinoamericanas y el movimiento estudiantil y los movimientos por autonomía universitaria son un fenómeno únicamente latinoamericano. En Europa nunca se ha dado esto, las universidades son estatales y tienen bastante influencia de los gobiernos. Entonces aquí podemos ver un organigrama general, cómo se da la reforma universitaria, las propuestas de la reforma universitaria en el contexto del Grito de Córdoba en 1918. Una idea impulsada históricamente por el sector estudiantil, se plantea la autonomía universitaria, la gratitud con respecto a la educación gratis y el acceso masivo, la extensión universitaria, la vinculación de la docencia e investigación, la inserción en la sociedad y el rol de la universidad, la unidad obrero-estudiantil, acceso a concursos y periodicidad de cátedras, solidaridad latinoamericana e internacional, se expande de movimientos estudiantiles de toda Latinoamérica, la libertad de cátedra, la cátedra paralela y la cátedra libre y el cogobierno. Estos son términos muy generales. Explicados, estas partes planteadas de la autonomía universitaria era la libertad de decidir cómo se entraba y cómo se retribuía, se remuneraba la educación. La extensión universitaria habla de la vinculación entre docentes e investigaciones. La inserción en la sociedad y el rol de la universidad era la unidad entre obreros y estudiantes. Recordemos, no hay clase media, simplemente hay clase trabajadoras, los desposeídos, las desposeídas, somos todas y todos. El acceso por concurso y periodicidad en las cátedras, ustedes saben, sucede en la UNAD, sucede en toda Latinoamérica, sucede en todo el mundo. Hay docentes que se están eternamente dando una sola clase y son dueños de su cátedra, así como lo han dicho. En mi carrera, que es una carrera pequeña, han habido problemas con docentes que son de este tipo. Digamos, música no es cualquiera que está graduado de una universidad con especialización en un área específica de la música. Y hay un compañero en la carrera que tuvo un problema, él es cuenta 2005, imagínense desde hace cuánto tiempo, y se tuvo que retirar hasta más o menos 2016 por un problema que tuvo con un docente. Tuvo que esperar a que se jubilara, para poder regresar a la universidad y poder retomar sus clases. También la solidaridad latinoamericana e internacional, que aquí vemos este fenómeno en Argentina, que es un país hecho por migrantes, construido por migrantes, porque desde Europa, ustedes saben, las migraciones masivas que se daban en Europa hacia Nueva York, en Estados Unidos, fue un contexto histórico de estos años del siglo XX. Pero quienes no lograban entrar a Nueva York por medio de las aduanas tomaban otro segundo barco e iban a dar a Argentina. Entonces se ve esta vinculación internacionalista. Se expanden a todos los movimientos estudiantiles de América Latina, se da la libertad de cátedra sobre la enseñanza, que antes eran las clases maestras, como les dicen, que solamente el docente tenía
El libro, mi mamá cuenta que incluso así aquí en los 80s, 90s era ir a la universidad, el docente tenía el libro y él te leía el libro y te daba la clase a partir de eso, y lo que decía él era verdad. Tenías que creerlo, era la verdad absoluta. La cátedra paralela, que podés investigar con otras ramas de la universidad. Por ejemplo, nosotros tenemos ramificaciones que llevamos clases conjuntas con otras carreras, y la cátedra libre, que vos podés elegir qué estudiar. El cogobierno era ya la paridad estudiantil, la toma de decisiones entre estudiantes y docentes. Entonces aquí ya me extendí bastantito, voy a ir un poco más rápido. En Honduras vienen desde antes del siglo XX, podemos decir, por ahí en 1876, que venía empezando la autónoma aquí, o en ese entonces la Sociedad del Genio, del Emprendedor y del Buen Gusto. Se organizaban a inicios las facultades de medicina, la facultad de ingeniería, la facultad de derecho, que eran las que existían. Pero más fuertemente se vieron en el enclave minero, que fue en los 1920, y el enclave bananero, que fueron ahí entre los 1930 hasta los 1980, más marcado. Se hizo una federación centroamericana, entre comillas, porque era solamente una federación salvadoreña y una federación hondureña, con un intento de federación en Guatemala que no se concretó. En 1924, el 19 de marzo, ingresan a Tegucigalpa alrededor de 200 marines provenientes en Amapala desde el barco de guerra Milwaukee, que es un acto de violación a la soberanía. Movilizó a los sectores organizados en aquella época, dentro de ellos los estudiantes. En su mayoría eran estudiantes, según lo recuerda la historia, no solamente trabajadores, ni gente acomodada con conciencia social. Bajo este impulso revolucionario, el movimiento estudiantil hondureño levanta sus bases para conformar un movimiento debidamente organizado y que responda a la problemática del país. Y formalmente, el 25 de julio de 1925, se elige un Consejo Federal Provisional de la naciente Federación de Estudiantes Universitarios de Honduras, integrada por estudiantes de Derecho, Ingeniería y Medicina. Aquí podemos ver a su lado izquierdo a nada más y nada menos que el primer presidente de la FEU, Ramón Villa Morales, o Pajarito como le llamaban, que más adelante fue presidente de Honduras. Adelantito hablamos de él. Se tenía un órgano de difusión llamado el Universitario, que aquí ponían, era de divulgación científica, divulgación académica, cuestiones de distintas problemáticas estudiantiles, hablaba sobre la cuestión sociopolítica del país, que ahí podemos incluir la guerra civil de Tegucigalpa en 1922-1924, las elecciones de 1931, 32, perdón, en las únicas elecciones donde participa el extinto Partido Comunista de Honduras, con su candidato a presidente Manuel Calix Herrera, que fue muerto, creo, no recuerdo bien en este momento, en el castillo de San Fernando de Omoa, por tuberculosis. Aquí hablaban, politizaban a las bases estudiantiles y también a la población nacional. Aquí pueden ver que por una ola de represalias y también por tendencias ideológicas que había en el seno de las organizaciones estudiantiles, se disolvió este órgano de difusión. Aquí se organiza en 1931, en marzo de 1931, hace 90 años podemos decirlo, un comité pro reforma universitaria que se encargó de la elaboración de un proyecto de ley universitaria y trató de hacer gestiones ante el gobierno nacional, ante el Congreso Nacional, para que se aprobara. Este intento fue obstaculizado e interrumpido por el conservatismo predominante en dicho organismo, pese a que la presidencia se encontraba en manos de un liberal, que aquí lo vemos a nuestro lado izquierdo, Vicente Mejía Colindres. Aquí, en el tiempo de la dictadura, la federación continuó activando políticamente, pero fue cruentamente reprimida, como casi cualquier otra cosa que estuviera en contra del cariato. Puso a consideración pública un plan de 5 puntos para redimir el ferrocarril nacional, que simplemente el ferrocarril nacional no se expandió en Honduras por corrupción. Todos estos grandes empresarios se comieron el dinero y no hicieron nada, ni siquiera tiraron un riel, un entramado de vías, aparte de los que las bananeras ya habían construido. En el 32 se ensayó una alianza entre la Federación y el Partido Socialista Revolucionario Hondureño,
y el propósito era presentar un candidato a la alcaldía postulado para ella al obrero Jacobo Zavala, quien también aparecía en una planilla liberal. O sea, siempre han sido un chiste las elecciones aquí en Honduras. Durante el Cariato recordamos la masacre del 6 de julio de 1944, que al día de hoy sigue impune, que se oponía a la reelección de Carías Andino, a las reformas, la persecución política que había en esos años, y fue en San Pedro Sula, donde el ministro de Guerra, nada más y nada menos que Juan Manuel Gálvez, el que aparece en nuestro flamante billete de 50 lempiras, dio la orden de disparar en contra de esta masa popular, que en su mayoría eran mujeres y estudiantes de secundaria. Los asesinaron a punta de metralleta y los periódicos nacionales dijeron que lo desmintieron todo, lo desvirtuaron e incluso hablaron en tono burlón diciendo que la única sangre que había habido ahí era porque un grupo de mujeres andaba con su menstruación, con su periodo. Vamos a ver. Aquí podemos ver una toma de esa manifestación en 1944 y al lado una frase de Ramón Amaya Amador en un cuento llamado La Abanderada. Si quieren que les pase ese cuento, se los puedo pasar adelante. Aquí vemos las transiciones y huelgas en los años 50. Al lado derecho podemos ver a Juan Manuel Gálvez, el sucesor de Carías, Tiburcio Carías Andino, que durante su gobierno el movimiento estudiantil representa cada vez más las aspiraciones de la clase trabajadora, su liderazgo y la movilización de sectores populares. La organización sindical, ahí aparece la primera federación de trabajo, aparece el Citraterco, aparece el sindicato de trabajadores de la United Fruit Company y el sindicato de trabajadores del ferrocarril, y tienen alta aceptación y mucho apoyo por parte del movimiento estudiantil, porque en el contexto de la huelga bananera fue el movimiento estudiantil de nivel superior universitario quien llevaba a cabo colectas, propaganda, incentivaba a la población a apoyar esta huelga por derechos del trabajo. El 29 de agosto del 49, la Federación inicia una serie de manifestaciones públicas contra las concesiones dadas al gobierno a favor de la United Fruit Company, que aquí empiezan los llamados sobornos, los tan llamados sobornos para poner y quitar presidentes, que más adelante, en 1954, se depone el gobierno de Jacobo Arbenz en Guatemala por decirle comunista a las aplicaciones de leyes del trabajo y reforma agraria. Aquí vemos un logo de la federación que tuvo por ahí de los años 90, se supone, ¿verdad? A la par del reacomodo de las fuerzas políticas en el país, el estudiantado empieza a organizarse, se regrupan estudiantes tomando como bandera la reivindicación universitaria, planteada en 1951 en una huelga cuyo logro no fue la autonomía, pero alcanzó para que los estudiantes comenzaran a nombrar sus decanos de facultad, sus docentes, y en el 52 adquiere la personería jurídica la universidad y establece las votaciones, las elecciones directas de sus propios representantes estudiantiles, que en este entonces solamente había un cuerpo técnico de federación, no habían asociaciones de facultad ni asociaciones de carrera porque eran muy pocas las que existían. Durante el gobierno de Carías se recuerda que fue un periodo muy inestable, un periodo en el que estaban buscando un candidato que ya no tuviera una mano tan dura como la de Carías. Entonces fue así un presidente, digamos, entre comillas, bueno, que seguía siendo un dictador. Fue un poco más manso con respecto a la represión. Y él no terminó su periodo presidencial por enfermedad, se supone, dicen que fue por mismas presiones de los gringos, que sale de la presidencia y se va a Miami. Y entra a la presidencia su vicepresidente Julio Lozano Díaz, que él había convocado una asamblea constituyente y se quedó en el poder, quedó de presidente de facto, y la Federación de Estudiantes se pone a politizar nuevamente a los sectores de educación media, a la población en general, a repudiar
estas acciones que tomaba la dictadura o el intento de dictadura de Julio Lozano Díaz, llegando hacia una huelga de 110 días, culminando con la destitución por medio de un golpe de Estado a Julio Lozano Díaz el 21 de octubre de 1956. Por si no lo sabían, ahora lo saben. El 21 de octubre es el Día de las Fuerzas Armadas porque se conmemora o se recuerda este golpe de Estado. Es la primera vez que los militares en Honduras se presentan como Fuerzas Armadas. Antes solamente eran escuelas militares, así se les conocía, y se les llamaba así escuelas militares porque entraba alguien a la presidencia, cerraba la escuela militar que existía y abría la propia para así formar oficiales afines a su régimen. Y así, consecuentemente, constantemente, y la población al momento de que sea este golpe de Estado eleva a una posición muy alta a los militares reconociéndolos como héroes. Ana, adelante. No, sí, o sea, solo que, ¿qué dijiste de Carías? Disculpa que me perdí. ¿Qué dije de Carías? Bueno, dije bastante. Bueno, Carías lo removieron de la presidencia, él salió de la presidencia por presiones de los gringos, nombró como sucesor a Juan Manuel Gálvez, y Juan Manuel Gálvez no terminó su periodo presidencial y dejó a su vicepresidente Julio Lozano Díaz, que fue derrocado el 21 de octubre de 1956. Durante estas revueltas, estos días de huelga, esta es una anotación al margen, Julio Lozano Díaz patrocinaba a las personas que estaban en la huelga, porque él quería reelegirse como presidente por parte del Partido Nacional, entonces quería ganar la aceptación de la población. Entonces ahí andaba soltando su billetío para que votaran por él y también para derrocar al gobierno y así tener posibilidades, según él, de tirarse a la presidencia. Esta es una Gracias. parte de... Dale, Ana, no hay problema. De otro libro, Constructores, de Ramón Amaya Amador, que también habla sobre la insurrección estudiantil en estos tiempos en el que Julio Lozano Díaz era presidente de facto. Ahí ese cuento, este libro creo que lo tengo escaneado, también se los podría pasar. Volviendo a la parte organizativa de la federación, en tiempos de elecciones se hacían alianzas, o sea, eran alianzas internas para poder ir a contienda electoral y ver quiénes quedaban, o sea, era como de compadre hablado todo, se iban a elecciones y quedaban los representantes electos por las bases estudiantiles. Estaba el movimiento universitario vanguardista, formado por liberales y reformistas provenientes del Partido Nacional, que los reformistas son la facción de Julio Lozano Díaz. El Frente de Unidad y Renovación Universitaria, formado por partidarios nacionalistas del general Carías. Y el Frente de Unificación Democrática, formado por liberales y elementos democráticos revolucionarios con tendencia marxista, o lo que se podía considerar marxista en esos entonces. Vamos a ver. Durante la Junta Militar de Gobierno que derrocó a Julio Lozano Díaz, quien la presidía era nada más y nada menos que el hijo de Juan Manuel Gálvez, se funda la Escuela Superior del Profesorado, que es la actual UPN, la pedagógica. Se le da la autonomía universitaria por medio de la aprobación de la ley orgánica a la UNA, que esta es la tercera reforma, y el 17 de octubre del 57 se asume la Junta Militar la administración y financiación de las escuelas primarias a nivel nacional. También en estas fechas se funda oficialmente el FRU, que fueron una facción de estudiantes que logró la autonomía universitaria por medio de presiones, huelgas y muchos estudiantes asesinados. Aquí podemos ver que la Junta Militar ordenó que el 21 de agosto de ese año, del 57, se convoquen a elecciones para una Asamblea Nacional Constituyente para más adelante tener elecciones presidenciales. Y el 21 de diciembre de 1957, la Junta Militar entrega el poder al doctor Ramón Villada Morales, que lo vemos aquí al lado derecho, levantando su mano como
que fuera un saludo fascista. Como les dije, expresidente de la Federación. Aquí en medio vemos a uno de los mayores exponentes del Partido Liberal en ese tiempo, a Modesto Rodas Alvarado. Y aquí a este personaje, que es una mosca herramienta misteriosa que nos servirá más tarde, llamado Osvaldo López Arellano. Vamos a ver. Siguiendo, en el 57 ahí está el Frente de Reforma Universitaria, de forma permanente y con base ideológica y avanzada, o sea, de trabajo permanente. Siendo uno de sus fundadores Jorge Arturo Reina, que lo vemos aquí, a la par del Che Guevara, que le estaba firmando un libro. Sí, el Che Guevara estuvo aquí en Honduras muchas veces, por si no lo sabían. Y en el 58 la federación es presidida por Elvin Ernesto Santos y solicita las reformas a la ley orgánica de la universidad en el sentido de dar paridad estudiantil profesional, ya entrar ahí a un cogobierno más formal, y se da la tercera reforma universitaria. Aquí podemos ver que en el 59, durante la administración de Ramón Villa Morales, se dio un intento de golpe de Estado que no funcionó, que lo recordamos como la facción velasquista en la historia y también como un tanquetazo parecido, similar al de Chile, cuando en el primer intento de golpe de Estado que le quisieron dar a Salvador Allende fue algo así como el de Villeda Morales, pero no están, Villeda Morales no está a la altura de Salvador Allende, solo hice la comparación de los hechos. No se da. En este intento de golpe de Estado, la Federación apoya bastante al orden constitucional, el régimen democrático, pero cuando de verdad derrocan a Villeda Morales el 3 de octubre del 63, la Federación de Estudiantes solamente se limita a llamar a la vuelta al orden democrático, orden constitucional, y a exigir el retorno de Villeda Morales. ¿Por qué? Por varias cosas. En primera, todo mundo, esta fue una crónica de una muerte anunciada, como el libro de García Márquez. Todo mundo, menos Villeda Morales, sabía que iba a haber golpe de Estado. Se recuerda incluso que los miembros del Partido Comunista que existía en ese entonces, o al menos eso es lo que dicen, sabían que iba a haber golpe de Estado. Se reunían en el Estado Mayor conjunto con los militares, e incluso en el primer periodo de dictadura de López Arellano, se reunían con él. Las Fuerzas Armadas lo sabían, el Partido Nacional lo sabía, los liberales lo sabían, porque no querían que llegara al poder Modesto Rodas, porque él sí era bastante progresista, su tendencia era bastante progresista, y también porque Vida Morales se había vuelto un títere de los gringos, había comenzado con una tendencia progresista, ya vieron, ¿verdad?, que había aceptado a que viniera el Che Guevara incluso, y después era que estaba exiliando a bastantes revolucionarios, si los podemos llamar así en su tiempo, e incluso mandaba a quemar libros públicamente. Quemó varios libros de Ramón Amaya Amador, principalmente Destacamento Rojo, que habrá sobre la fundación del Partido Comunista de Honduras. Y no, el movimiento comunista no lo podemos llamar traidores, al menos desde mi perspectiva, porque era por planificación estratégica, según dicen. Es lo que te digo, dice la historia que sostenían reuniones. Más adelante voy a hablar de eso. Aquí vemos en los años 60 que el MUB y el FURU, el Movimiento de Unidad Revolucionaria y el Frente Unido Revolucionario Universitario, se unen para formar el FUD, el Frente Unido Universitario Democrático, proclamándose abiertamente fascistas, y dominaron la Federación de Estudiantes entre el 60 y el 68. Aquí vemos una partecita que en el año 69 intentó venir John Rockefeller, el Rockefeller, aquí a Honduras para tener ciertas concesiones con el gobierno, firmar unos tratados que nunca se llevaron a firmar, y fue una ventilación nuevamente del movimiento estudiantil en secundaria y universitario para rearticularse, retomar fuerzas, porque se
llegaron a una insurrección a nivel nacional que no permitieron que aterrizara el avión donde venía John Rockefeller. Imagínense. Aquí entramos al movimiento estudiantil entre los años 70 y 89, que vemos su contexto, la Guerra Fría, las dictaduras militares reformistas, la transición democrática y guerra sucia, la relativa estabilidad, que esta sería la parte que veríamos, la fuerza organizativa estudiantil y los frentes estudiantiles universitarios, y la parte de la federación entre los 60 y 2004, cuando entra la cuarta reforma universitaria. Aquí vemos una pequeña caricatura que salió hace algunos años, hablando sobre los golpes de Estado. Aquí vemos a López Arellano, en el poder del 63 al 71, que es el militar que ha estado más tiempo en el mandato. Luego entra Monchito Cruz de presidente, que solo estuvo como año y medio en la presidencia, y nuevamente López Arellano le da golpe de Estado, y en el 75 Juan Alberto Melgar Castro le da golpe de Estado a López Arellano por el Banana Gate. Aquí está Banana Gate, que es un escándalo sobre un soborno que le dieron a López Arellano de $1,500,000 para tener varias concesiones aquí en el gobierno, concesiones de tierra y venta de poderes. Aquí los hechos relevantes entre los 70s y los 80s es la rearticulación de movimientos estudiantiles, que en el 71 aparece el Frente Estudiantil Socialista como producto de las divisiones que se realizaban en el seno del Partido Comunista, y su enfrentamiento con el Partido Comunista Marxista-Leninista de Honduras. Aquí voy a hacer un paréntesis. El segundo partido comunista, perdón, formado en el 54, que es el PCH, era de tendencia, era prosoviético, se identificaban más con el marxismo-leninismo venido de Rusia. Este segundo partido comunista, el Partido Comunista Marxista-Leninista de Honduras, era de tendencia maoísta, era pro-China. Ahí cierro mi paréntesis. El Frente Estudiantil Socialista, de tendencia al fin al Partido Comunista de Honduras, desarrolló muchas actividades durante una década en la UNA. Aquí está el MIR, que incluso fue una tendencia más adelante de la URP. Ha habido decenas de movimientos estudiantiles en la UNA y todos de corta duración y de varias tendencias. El movimiento de izquierda revolucionaria, el movimiento independiente de no sé qué, el bloque amplio reivindicador de medicina, que el BANAM ahora está reducido a una fotocopiadora, el MUV, el FURU, etc. Aquí podemos ver este indómito logo, que tengo que ponerlo porque es parte de la historia y considero que tiene que ser señalado. La Fuerza Universitaria Revolucionaria, FUR, nace del seno del FRU. Se dividen porque dice la historia que dentro del FRU se estaban volviendo muy revisionistas, estaban demasiado protocolarios y demasiado idealistas, y el FUR sale como una facción revolucionaria y ampliamente de actuación en el momento necesario, por así decirlo. Pero más adelante tienen una tendencia muy afín a la derecha y vinculado directamente a las autoridades universitarias, como lo pudimos ver entre 2015 a 2019, podríamos decirlo, que eran los agentes de la rectoría dentro del movimiento estudiantil. Aquí a mediados de los 70 ocurre el huracán Fifi, y la universidad asume, al tener carácter nacional, asume el apoyo a la población hondureña como un deber y no como horas de requisito de graduación. Y esta ha sido la única vez que la universidad ha tenido una verdadera vinculación universidad-sociedad. Y durante la administración de Jorge Arturo Reina, que aparte de ser presidente de la federación, fue rector de la universidad, sucede la matanza de los Horcones, en donde la estudiante de trabajo social, Ruth Mallorquín, que la podemos ver aquí al lado derecho, es asesinada. Entre esos fallecidos aparecen bastantes campesinos, campesinas, sacerdotes, monjas, trabajadores, trabajadoras que fueron asesinados
en una hacienda de la familia Zelaya. Ana, adelante. No, sí, no, ya dijiste lo que te iba a preguntar, que si era esa es la que había causado la familia de Mel Zelaya. Sí, sí. En una propiedad de él fue que sucedió esto. Bien, bien, bien. Aquí vemos que el movimiento estudiantil en estos años, podemos decir que hasta cierto punto, o a mi consideración, entre los años 70, desde 1970 hasta 1989, es la época dorada, es el periodo clásico de las organizaciones estudiantiles, porque aparecen y hay un sentido de organización y de necesidad de organización estudiantil, tanto popular como trabajadora, que la vemos en todos lados. De aquí el Frente de Acción Revolucionaria nace a nivel nacional en el 76. Este estuvo más que nada en la pedagógica y también en varios colegios, que eran los colegios oficiales, como les decíamos, o como les siguen diciendo hoy en día, que fueron los oficializados con la FESE, la Federación de Estudiantes de Segunda Enseñanza. Fue bajo la tutela del Partido Comunista y la Juventud Comunista, que aquí otro paréntesis, las juventudes comunistas del PCH estaban más organizadas que el propio Partido Comunista. Termino el paréntesis. Fue una organización que definía sus principios en el antiimperialismo y la lucha por una educación científica, democrática y popular. Y en el 82 adoptó el nombre de Delmi Saraí Osorio en honor a un estudiante dirigente del FARC del Instituto Iberas de Tegucigalpa asesinada en aquella época. Tuvo vigencia hasta el 89, luego de la desaparición del dirigente de secundaria Roger González, que lo podemos ver a nuestro lado derecho. En el 82, entrada la doctrina de seguridad nacional, o la llamada guerra sucia o la época perdida en América Latina, desaparece el bien conocido José Eduardo Becerra Lanza, que era secretario general de la Federación de Estudiantes Universitarios, y también era militante del movimiento de bases del FRU, llamado Rosa Luxemburgo, que este era el movimiento de bases, el papel que tenía era la organización popular. También era miembro del Frente Morazanista de Liberación de Honduras, el FMLH. Aquí podemos ver al diputado eterno en su campaña presidencial. La derecha lo posicionó como rector en propiedad por parte del FUD, que por las divisiones internas que habían en los movimientos estudiantiles no se lograban organizar para las elecciones. Y bueno, bien lo han dicho muchos teóricos latinoamericanos, la derecha se une por intereses y la izquierda se divide por ideas. Aquí podemos ver cómo sucede al quedar Osvaldo López Arellano, Osvaldo Ramos Soto como rector de la universidad. Aquí vemos que a inicios de los años 80 el FUD, el Frente Unido y el Frente Unido Democrático y el Frente Estudiantil Democrático se secuestran las elecciones, secuestran líderes opositores, empiezan a vender estudiantes, empiezan a entregar gente a la contrarrevolución nicaragüense y empiezan a desaparecer un montón de estudiantes universitarios, así como personas conscientes, activistas sociales, etc. Aquí podemos ver el 7 de abril del 88, que recuerden esta fecha, que es el Día de la Dignidad Nacional, así se recuerda al menos en los sectores populares organizativos, que es cuando secuestran al narcotraficante Ramón Mata Ballesteros. Aquí ya estábamos en la mal llamada época constitucional en Honduras, que nuestra flamante Carta Magna no permitía la extradición de nacionales a ningún país. Sin embargo, la DEA captura a este hombre y se producen movilizaciones a nivel nacional y se quema la embajada de los Estados Unidos. A causa de la quema de esta embajada, vean aquí abajo en el último punto, días más tarde, el 19 de abril, secuestran y desaparecen al dirigente estudiantil Roger Samuel González Zelaya, miembro de la FARC y la FESE, porque decían
que él era quien había organizado la quema de la embajada y todas estas movilizaciones. Aquí vemos que con el secuestro de Roger González, el movimiento estudiantil se viene a picada. A los meses matan a otro dirigente del Central, Marlon Rosales, y eso da excusa a que la ministra de Educación, Elisa Valle de Martínez Pavetti, prohíba los frentes estudiantiles en los colegios. Eso está en leyes, hipotas y cipotes. Por eso es delicado hablar de organización estudiantil en un colegio de educación media. Entrando al siglo XXI no podemos ver casi nada de acción de los movimientos estudiantiles por la represión tan cruenta que había, la persecución tan descarada que había, y como que entran en un periodo de pausa, se congelan los movimientos estudiantiles, aparte que quienes organizaban o ayudaban, mejor dicho, a organizar estas facciones estudiantiles eran los partidos de tendencia revolucionaria, y con la caída de la Unión Soviética en 1991, la influencia de estos partidos en Latinoamérica empieza a disminuir. Por ende, la organización, su incidencia en la sociedad también disminuye. Muy bien, aquí vemos un dato interesante que por 22 años, desde 1982 hasta más o menos 2004, los rectores de la UNA son miembros activos del Partido Nacional y despilfarran el presupuesto a gusto y antojo. Aquí vemos en el siglo XXI que la situación de la federación reflejó desde los 90 el mismo cariz de clientelismo político que se respiraba al más alto nivel de la UNA. En los 90 poco o nada de elecciones estudiantiles se sabía. Simplemente decían, no, vamos a llevar esto al Consejo Universitario para que nos renueven otra vez la administración, porque eran los títeres de la rectoría. Entonces, obviamente tenía que pasar. Aquí vemos que el Frente Unido continuó siendo un instrumento del Partido Nacional dentro de la universidad, mantuvieron secuestrada la federación, y vemos cómo hay monigotes, cómo hay títeres o tontos útiles en el Frente Unido, como Rodolfo Montalbán Toscano, cuyo tránsito en la universidad superó los 20 años, en la carrera de Derecho, por cierto, dicho sea de paso, haciendo prácticas ilegales como el sabotaje electoral, intimidación y robo armado de urnas. El FRU siguió siendo enfocado a la lucha social y sindicalista, permeado por las corrientes de centro izquierda del Partido Liberal, y la FUR se convierte en una extensión de la juventud del Partido Unificación Democrática, o UD. Aquí vemos a un personaje muy interesante a nuestro lado derecho, nada más y nada menos que Ana Belén Castillo, ex rectora de la universidad, que ya vamos a hablar de ella, que durante su gestión fue un escándalo la universidad. Veníamos saliendo del huracán Mitch, se habían perdido muchos papeles de muchas carreras que legalmente dejaron de existir porque no había documentación que la sustentara. El caso de la carrera de música entra ahí, que desaparecimos como carrera porque no teníamos documentación legal que sustentara nuestra existencia, y estuvo cerrada hasta el año 2004, cuando ya a causa de la cuarta reforma se nos readmitió nuestro plan de estudio. Entonces, con la cuarta reforma quedan sin valor ni efecto los estatutos de la federación, no hay elecciones estudiantiles, no hay renovación, no hay relevos estudiantiles para que tomen esta dirección, y se viene a pique la organización estudiantil en la UNA. Vamos a ver si esto no lo menciona adelante. No lo menciona adelante. Ana Belén Castillo defalcó a la universidad por miles de millones de lempiras por la construcción del edificio 6 de la universidad, o el que hoy conocemos como edificio C3. No sé si hay alguien acá que sea lo suficientemente o lleve el tiempo suficiente en la universidad, tal vez Gaby, que conoció. Yo lo conocí porque ya tenía que ir, o tuve que ir varias veces al Titanic, como les decíamos, que ese edificio daba asco entrar a él. Estaba súper deshecho, solamente era una fachada para estar cobrando millones y millones de lempiras al Estado, al presupuesto de la universidad, para blanquearlos y pasarlo a cuentas personales. Que por cierto, creo que en 2018 o 2019 le dieron sobreseimiento definitivo a Ana Belén Castillo,
y no ha pagado ni un lempira de lo que robó. Luego de que apareció la Junta Interventora en la universidad, después de la Cuarta Reforma, que durante la Cuarta Reforma el Congreso Nacional tuvo intervenida a la universidad digamos, entre 2003 a 2005, aparece una nueva ola de reorganización estudiantil que pedían las elecciones, querían elecciones nuevamente para poder representarse y poder formar parte nuevamente de los organismos de toma de decisiones. Y aparecen aquí en el año 2005 la mesa de lucha estudiantil en una valle de Sula, que eran distintos estudiantes que conocían la estructura organizativa de la universidad y buscaban rescatar la federación de estudiantes. Y realizaron unas elecciones que quedaron nulas porque no había un reglamento electoral que los amparara. Era como las organizaciones estudiantiles, las asociaciones de carrera organizadas en 2016, que tenían la legitimidad de la base, pero no la legalidad o el reconocimiento que da la rectoría. Vemos que en 2008 sale la propuesta del comisionado universitario, el doctor Antonio Núñez, de desarrollar una asamblea constituyente estudiantil para elaborar nuevos estatutos de la federación y un nuevo reglamento electoral, que este reglamento electoral lo aprobaron y lo difundieron. Por cierto, yo creo que tenía una copia por ahí anda rebotando que solo tiene 36 artículos y es netamente redactado solamente para salir del paso. Y aquí empieza la coordinadora universitaria, Valle de Sula, que busca consensuar un verdadero reglamento electoral estudiantil, no uno dictado por las autoridades. Y aquí, quienes toman la dirección de esta redacción de la propuesta son los frentes tradicionales, como lo son el FRU, la FUR y el Frente Unido de Derecho, el Frente Unido. Entonces no llegan a un consenso por su tradicionalismo, su estancamiento de pensamiento, que siguen pensando con lógica de frente, no una crítica organizativa, no una lógica organizativa desde las bases. Aquí vemos en los años 2000, ya entrando a los 2009, 2010, por parte del golpe de Estado, aparecen estas organizaciones estudiantiles como lo son el Movimiento Amplio Universitario, MAU, que en su momento fue una plataforma aquí en Ciudad Universitaria, y aparece el Movimiento Estudiantil Revolucionario Lorenzo Zelaya en una Valle de Sula. Estos movimientos tomaron la vanguardia en ese momento, que no es algo digno de admirar en ese entonces, porque los frentes tradicionales lo controlaban todo en la universidad. Era un tráfico de influencias que al día de hoy se mira todavía. Hay gente del Frente Unido que es cuenta 2002, 2008, que yo les he visto su carnet estudiantil, que aún no se gradúan, simplemente porque son tontos útiles o son títeres en la universidad. Aquí vemos que en 2011 el abogado Andrés Pérez Munguía presenta una propuesta de reglamento electoral que se socializa al estudiantado por medio de talleres, que solamente fue en las facultades más grandes, ciencias económicas, derecho, química y farmacia. Así que se socializaba y se esperaba tener elecciones en el año 2011, y se obtuvo un financiamiento del Tribunal Supremo Electoral de 3 millones de lempiras, pero no se dio. No se logró consensuar, en primer lugar, no se consensuó la participación en las elecciones porque los frentes tradicionales no querían dejar que otras organizaciones independientes entregaran sus candidaturas o las inscribieran. Y también sucede que el Frente Unido se robó las elecciones. Llegaron a punta de pistola a la vieja usanza de los 80, se robaron el material electoral, hirieron a bastante gente en el proceso y gente que solamente andaba viendo sus clases. Se llevaron las urnas al colegio de abogados, hicieron las elecciones y obviamente se declararon ganadores. Aquí vemos ese momento en el que se están robando el material electoral. Aquí vemos a un estudiante. Aquí le vemos una pañoleta roja, que es del FRU. Y aquí vemos una imagen en el colegio de abogados, propia de su época, el año 2008, de 2011, perdón, practicando las elecciones.
Aquí vemos la Asociación de Movimientos Independientes, AMI, que era la Federación Estudiantil de Humanidades y Artes, el MAU, MERLZ, la Facultad de Ciencias Económicas, etcétera, quienes se habían unido en un actor electoral para poder inscribirse en elecciones. Ellos no lograron inscribir sus candidaturas porque no lo permitían los frentes tradicionales y presentaron un recurso de amparo, que ese documento yo lo encontré, lo llevaron a la Corte Suprema de Justicia y se declararon en nulidad de estas elecciones. En una ABS aparece la Federación de Asociaciones Estudiantiles, FAE, que es el máximo exponente de organización en una Valle de Sula, que tuvo bastantes logros. Aglutinaban a las asociaciones de carrera, todas las asociaciones de carrera, creo que son 5, y los movimientos independientes, que tenían al MAU y tenían a MERLZ, que lograron varias conquistas, como la parte de la tabla de unidades valorativas en 2014, 2015, ellos lograron que se detuvieran, con ayuda de la propuesta de organización estudiantil aquí en Ciudad Universitaria, y también lograron establecer rutas de bus directas a la universidad y lograr descuentos para estudiantes. Aquí vemos una pequeña convocatoria de la FAE, cuando comenzaban a organizarse. Aquí abajito vemos 14 de febrero de 2011. Y en Ciudad Universitaria comienza la iniciativa de organización estudiantil para intentar conformar asociaciones de carrera en Ciudad Universitaria. En 2014 aparece la propuesta de organización estudiantil, POE, que aquí vemos un sentido crítico de la organización estudiantil, y esto es algo más academicista. Aquí vemos un par de carreras al lado derecho organizadas ya por facultad, Humanidades y Artes. Mi poderosa carrera de música siempre ha estado organizada y siempre ha tenido un buen trabajo. Filosofía, que es un caso especial porque se caracteriza de tener una historia de asociaciones de carrera con varios golpes de estado, como lo llama la propia carrera de filosofía, por no asumir en los cargos. Y vemos acá la Facultad de Ciencias, que siempre ha estado organizada, Ciencias Económicas, que ha sido un caso especial por tanto cachureco que hay, Sociales, que siempre ha tenido un sentido crítico, y etcétera. Aquí vemos este informe o una pequeña parte de una conversación que conseguí con un compa que estuvo en POE, que en el tercer periodo de 2012 solamente estaba organizada la Asociación de Biología para la Semana de la Biología, no por un sentido de organización estudiantil, sino que para planear actividades. Pero en 2014 se empieza a politizar esto y se empieza a evidenciar la necesidad de las organizaciones estudiantiles para comprometerse con las necesidades del estudiantado. Aquí en 2014 se empiezan las protestas por la entrada en vigencia de las nuevas normas académicas, la tabla de unidades valorativas, etcétera, etcétera. En 2015 vemos que en Ciudad Universitaria se comienza a dar una organización. Aquí en la UNA, aquí en Ciudad Universitaria, es este periodo de 2014, que podría incluir incluso hasta 2017, la época dorada de la organización estudiantil en Ciudad Universitaria. Aquí aparece la Mesa Amplia de Estudiantes Indignados, MAEI, que son estas siglas que ven a su lado izquierdo, y el Comité de Huelga, que aparece la toma de 6 días en 2015 y su posterior desalojo. Aquí vemos la intervención policial, vemos que hay elementos de la policía. Aquí esta es la callecita que va por Boae, y aquí vemos estudiantes haciendo una procesión simbólica con la muerte de la autonomía universitaria. A partir de aquí es que se empieza a intervenir la universidad, empiezan a aparecer miembros de la policía dentro de los movimientos estudiantiles, e incluso en 2017, cuando se empezaron a criminalizar estudiantes, una miembro de la ATIC afirmó haber estado infiltrada dentro del MEU, que más tarde la propia ATIC desmentía esa información, cuando fue información jurada en un tribunal de justicia hondureño, que sabemos qué sucede en esos tribunales. Vemos el primer logo del MEU, aquí a nuestro lado derecho. Luego se reforma y lo ponen más bonito. El MEU podemos decir que es la parte más
clave o cónclave de la organización estudiantil. Aquí se dice que en 2016, cuando aparece el MEU, en mayo de 2016, el 92% de las carreras de ciudad universitaria, que son por ahí de 132 carreras, 117, no estoy seguro, estaban organizadas y estaban aglutinadas en el MEU. En 2016 se da la toma, otra toma universitaria, la segunda toma general, en contra de la aprobación de las normas académicas, y empiezan las protestas constantes, las salidas al bulevar o los sucutus como les conocemos, en el bulevar Suyapa por el asesinato de Berta Cáceres. Este año fue muy importante y marcó bastante el asesinato de Berta Cáceres, porque la campaña de la UNA era la apertura de la universidad a los pueblos originarios. Entonces, fue bien extremo que el mismo Estado, que la universidad, que es dependencia del Estado, hable de una inclusión de los pueblos originarios a la universidad, y que este mismo Estado asesine líderes indígenas. Aquí vemos un par de papeleadas del MEU sobre la politización de la lucha estudiantil en contra de las normas académicas. Aquí vemos los primeros 3 criminalizados, a Sergio, Cesario y a Moisés, que 3 veces salieron del país en clandestinidad por los procesos judiciales que la propia rectoría les encaramaba. Aquí vemos que después de 2016 hubo una mesa mediadora donde habían representantes de la universidad, que en este caso era la rectoría, las vicerrectorías, el comisionado universitario, el abogado de la universidad, y habían ciertos representantes estudiantiles del MEU, pero que su mayor representante en ese momento y su representante más legítimo era Miriam Miranda. Aquí en la universidad, a la UNA, se trasladó Copín, prácticamente Copín estuvo viviendo aquí en la UNA, y Ofrane también estuvieron viviendo en el J1. Aquí está el 2017, que es el año de renuncia ya a Jolieta. Se generó la segunda toma completa de la UNA, la falta de voluntad del julietismo, la soberbia de Julieta y la falta de capacidad del diálogo fue dispositivo de este nuevo estallido. Y a falta de compromisos de varios liderazgos de la mal llamada cúpula, que tomaron cierta dirección, que más adelante son expulsados, se encontraban en una lucha de poderes con la huelga de hambre, que era algo más simbólico. Estaba la cúpula, que se suponía que era la parte de la línea política del MEU, pero estaba el simbolismo de la integridad, de la integración estudiantil con la huelga de hambre. Aquí vemos los documentos, este papel que ven acá, estas partes que ven acá, es uno de los llamados golpes de Estado de la Asociación de Filosofía, que depusieron a varios estudiantes a una asociación e impusieron a otra que era afín a la cúpula. Entonces se dieron bastante tipo de prácticas así para poder tener gente afín dentro de los movimientos estudiantiles. Aquí vemos algo simbólico del 2017, la toma del alma mater, que en contra de los procesos judiciales, los procesamientos judiciales, la persecución, la soberbia de parte de la rectoría, un grupo de estudiantes intentó tomarse el edificio alma mater, y Roger Aguilar, el propio Roger Aguilar, un ex 16, los mandó a arrestar a estos muchachos. Les abrieron un proceso judicial a cada uno, que por cierto ahorita se están presentando a tribunales nuevamente, y les hicieron una audiencia de descargo expulsándolos por 5 años de la universidad, cosa que no está contemplada en el reglamento de estudiantes de la universidad, las expulsiones por ese tipo de manifestaciones. Aquí vemos uno de los más grandes logros del movimiento estudiantil universitario, el logro 75-2017, que es el decreto, fue el acabose de las luchas llevadas por más de 15 años en la UNA, que este decreto nos concede
tan aclamadas elecciones estudiantiles que siguen en pausa, que se pagó con un alto costo, un costo de sangre, sudor, lágrimas y traiciones. Ya vamos a terminar, cipotas y cipotes. Ya nos extendimos bastante. El MEU de 2018 lo conformaban las asociaciones de carrera a través de sus representantes de los colectivos o movimientos independientes y el FRU. Y al dejar a un lado las asambleas, al no haber informes, al no haber periodicidad en hablar con la base, empezó a mermar esta representación, empezaron a mermar los liderazgos y empezó cierto grado de intereses colectivos y la universidad les estaba comprando a estas caras visibles del movimiento estudiantil. Aquí vemos que luego de la desolación, el desparjo producido por el golpismo dentro del MEUS, surgen de las cenizas liderazgos emergentes con el corazón en la lucha social. Se quiso rescatar el MEU un montón de veces, pero habían muchos problemas personales, muchos intereses de por medio. Vemos la parte de la mesa de creación del reglamento electoral estudiantil, que fue la cosa más relevante del año 2018 y que ahí se terminó de definir en su totalidad en cómo se llevarían a cabo las elecciones de la UNA. Y el diario La Gaceta, publicado el 1 de abril de 2019, aparece publicado este reglamento estudiantil de la universidad. Aparte de este evento de la mesa de creación del reglamento electoral, aparece la crisis de transporte de 2018, que fue liderado por los estudiantes de estas protestas, y en ese contexto nace nuestro movimiento. Fue un auge bien grande de esta organización. Seguimos siendo uno de los movimientos más grandes de la universidad y que ha mantenido su constante organización, sus asambleas de movimiento y su permanencia. Aquí vemos al MEU en 2019, que ese encapuchado de anaranjado se me hace conocido. Coyunturalmente, el movimiento estudiantil universitario estuvo practicando activamente en las protestas contra la privatización de la salud y de la educación y creó alianzas estratégicas con estos sectores y se intensificó la represión en contra del estudiantado dentro de los sectores medio y superior. En 2019 comenzó a plantearse su proyecto político electoral, el cual fue consolidado por una alianza entre el MEU y el FRU y el movimiento estudiantil paraiseño de Dan Lee, y conformaron la Gran Alianza Nacional Estudiantil, conformado por 11 unidades académicas a nivel nacional, 7 de ciudad universitaria y 5 de centros regionales. Vamos a ver. Y el movimiento estudiantil hondureño en la actualidad, que debido a la situación actual de la pandemia del COVID-19, el movimiento ha estado en casa, activándose en movimientos específicos para su accionar, y no nos hemos detenido en ningún momento y la solidaridad siempre está a la orden de quien la necesita. Leales siempre, traidores nunca, cipotas y cipotes. Esto es todo por hoy. Lamento haberme extendido tanto, pero es una información demasiado densa. Espero que tengan preguntas. Aquí estoy para contestárselas. El refrigerio lo tiene la comisión de disciplina. Gracias, José, para, para terminar, decirte que fue bastante interesante la manera en la que lo abordaste, bien general y precisa. Ojalá sigamos teniendo más jornadas de formación. Realmente habían cosas que yo, que se cuenta 2016, no manejaba, no podía conectar y creo que lo abarcaste y lo hiciste de una buena manera. Ojalá en la próxima formación puedan estar más postulantes. Sí, está bien, a la orden, Gaby. Ojalá entren más cipotas y cipotes, porque Recordad también, ¿sí? Recordad también pasarnos las diapositivas, porfa. Sí, no hay problema. Ahorita mismo las voy a mandar. Vamos a ver. Bueno, pues si no hay preguntas, Elvin, adelante. Primero que todo, buenas noches. Voy a disculparme por la hora, porque surgen inconvenientes, pero igual, felicitarte, man, siempre sos otro rollo a la hora de explicar todas estas ondas y felicitar a la banda que está
dentro de esta formación. Y solo decir que fíjate que aquí hay uno que otro militante y hay uno que otro postulante, o entonces no sé si ya lo hicieron al principio para que nos vayamos conociendo, porque sabemos que en la cuestión de la virtualidad es bien complicada, el ir interactuando, pero si ya presentaron o cuestiones así, pues no hay pedo.